Puedes llamarme Sara, y tengo 61 años. Llevo casi 7 años viviendo en esta casa tranquila y con un poco de eco en el norte de Virginia. Mis hijos ya son mayores. Se mudaron a costas opuestas y construyeron sus propias vidas vibrantes. He cultivado una tranquila soledad, un ritmo suave de té y libros. Las mañanas se alargaban hasta las tardes. Pensaba que estaba contenta. De verdad, lo estaba hasta el fin de semana pasado. La lluvia era un tamborileo constante contra los cristales de la ventana cuando llegó. Mark, un fantasma de un pasado más feliz, un amigo de mi difunto esposo, David, de sus días universitarios. No lo había visto en más de una década. Nuestra conexión se había reducido a esporádicas tarjetas navideñas y algún que otro mensaje impersonal de cumpleaños. Así que cuando su llamada fue una pregunta casual sobre conducir por Virginia y ponernos al día, acepté sin pensarlo 2 veces. Sugerí una cafetería, un punto neutral, pero me sorprendió. ¿Podría quedarse a pasar la noche? Los hoteles estaban completos, dijo, debido a un festival de vinos. Dudé un instante. Entonces cedí. Tenía una habitación de invitados perfectamente limpia, y él era un viejo amigo. Me pareció inofensivo. Entró, trayendo consigo el aroma a lluvia fresca y algo más, algo familiar pero olvidado. Era mayor, por supuesto, con canas en las sienes y la barba, pero esa misma sonrisa relajada seguía presente. Nos quedamos en el vestíbulo, los años como un muro silencioso entre nosotros, que fuimos derribando poco a poco, con una charla informal. Pronto nos dirigimos a la cocina, el corazón de cualquier hogar. Preparé té. Se sirvió un buen chorrito de whisky. Hablamos durante horas, sentados en la isla de la cocina, con la lámpara negra proyectada en largas sombras danzantes. Hablamos de mis hijos, de su reciente jubilación, de los lugares que había visitado. Era una conversación que no sabía que ansiaba. Sin prisas, sin agenda, solo un torrente de recuerdos, risas silenciosas y silencios reconfortantes. En un momento dado, extendió la mano por encima de la encimera y sus dedos me rozaron la mejilla mientras me acomodaba un mechón de pelo detrás de la oreja. Una sacudida, una calidez me recorrió por dentro. No me aparté, pero tampoco respondí, solo sostuve su mirada. El momento quedó suspendido en el aire, cargado con una pregunta tácita, y luego se disipó tan rápido como surgió. No lo mencionamos. Alrededor de las 11 le acompañé a la habitación de invitados. Era un espacio acogedor, con sábanas recién hechas, una pequeña lámpara de lectura y una ventana que daba al patio trasero. Me dio las gracias con una cálida sonrisa, una sonrisa que se prolongó solo un segundo de más. Murmuré buenas noches, cerré la puerta de mi habitación y me apoyé en ella, con la mano aún en el pomo. Mi corazón estaba extrañamente despierto, un suave zumbido de anticipación que no había sentido en años. No sé qué me despertó a medianoche. Quizás fue el insistente golpeteo de las ramas contra la ventana o simplemente la presencia desconocida de otra persona bajo mi techo. Tomé el vaso de agua que estaba junto a mi cama y me quedé paralizada. Unos pasos suaves, pausados, ni apresurados ni fervientes, recorrieron el pasillo. Me deslicé fuera de la cama y abrí la puerta. Un susurro. El pasillo estaba oscuro, salvo por una tenue luz parpadeante que se filtraba por debajo de la puerta de la habitación de invitados. La luz de una vela. Se me aceleró el pulso. Camuné hacia la puerta, con los pies descalzos frescos sobre la madera, y la abrí con cuidado. Mark estaba sentado en el borde de la cama, con una vela que emitía un suave resplandor danzante sobre la mesita de noche. Levantó la vista.
sobresaltado, y luego su expresión se suavizó con ternura. No podía dormir, dijo. Su voz era un susurro bajo. Demasiados pensamientos. Entré sin saber por qué no me había vuelto a la cama. ¿Estás bien?, susurré en voz baja. Él asintió. Su mirada recorrió la habitación. El simple hecho de estar de nuevo en esta casa recuerda a él, a David y a tu risa, de cómo solían sentirse las cosas. No dije nada. Me quedé allí parada, con la vela encendida jugando con las sombras en las paredes y en su rostro. Lo siento si me pasé de la raya antes, dijo en voz baja, mirando hacia abajo con tu pelo. No quise incomodarte. Me acerqué. Una calidez me recorrió. No lo hiciste, respondí. Levantó la vista, y lo vi entonces. Cansancio, sí, pero también algo increíblemente tierno, vulnerable, familiar. Y me di cuenta, allí de pie, con mi vieja bata, mi pelo gris suelto, mis pies descalzos sobre el suelo de madera. No tenía miedo. No estaba confundida. Simplemente no sabía qué se suponía que iba a pasar a continuación. Fue entonces cuando él extendió la mano y me la tocó suavemente. Todo lo que creía entender sobre la soledad, sobre la satisfacción en la soledad, cambió. No aparté la mano. Por un instante, ninguno de los dos habló. Su pulgar se posó suavemente en el dorso de mi mano. Su tacto era cálido y firme. La vela titilaba entre nosotros, proyectando un suave resplandor ámbar que hacía que la habitación pareciera flotar fuera del tiempo. Extendió la mano. Todo lo que creía entender sobre la soledad cambió. No aparté la mano. Por un instante, ninguno de los dos habló. Extendió la mano. Por un instante, ninguno de los dos habló. No aparté la mano. Por un instante, ninguno de los dos habló. No había pasado ni futuro en ese momento. Solo la respiración silenciosa entre nosotros y el zumbido de algo no dicho. Me senté a su lado en el borde de la cama. Es extraño, dije, con la voz apenas más alta que la lluvia de afuera. Qué rápido el silencio puede empezar a sentirse como compañía. Mark sonrió suavemente, sin romper el contacto visual. No me resulta extraño, dijo. Creo que algunos silencios se ganan. Nos quedamos así, nuestras manos apenas rozándose. Había profundamente reconfortante en el peso de su presencia, algo que no me había dado cuenta de que extrañaba hasta que lo sentí ahí mismo, a mi lado. Me había acostumbrado tanto al eco de mis propios pasos, los solitarios rituales de la viudez, pero ahora notaba cosas, la suavidad en su voz, la forma en que se inclinaba ligeramente al escuchar. Rompió el silencio de nuevo. Sara, no vine aquí esperando nada, lo juro, pero estar aquí contigo de nuevo despertó cosas que no esperaba sentir. Exhalé lentamente. Una oleada de emociones desconocidas me invadió. Miré nuestras manos, todavía conectadas. Yo tampoco sé qué esperaba. Pero esto, sea lo que sea, no se siente mal. Asintió. No, no se siente mal. No nos besamos, ni siquiera nos acercamos. En cambio, hablamos durante horas. Me habló de él, de su divorcio hace 10 años, de lo tranquilo, sin incidentes, de cómo el amor se había desvanecido en un segundo plano un día, como una vieja canción. Habló de sus arrepentimientos, de las cosas que desearía haber dicho, de cómo a veces extrañaba la versión de sí mismo que solía soñar en grande. Le conté sobre mi pareja, los primeros años después de la muerte de David,
de cómo la casa se sentía demasiado grande, de cómo empecé a dormir en un lado de la cama por costumbre. Hablé de mis miedos, de envejecer, de desaparecer lentamente en el fondo de pantalla de la vida, de preguntarme si ya había tenido mi último nuevo comienzo. Me escuchó como nadie lo había hecho en años, con una intensidad serena que me hizo sentir verdaderamente hoy. En algún lugar, entre historias y silencios, ambos nos recostamos en la cama, con la espalda contra el cabecero, nuestros hombros tocándose suavemente. No había urgencia entre nosotros, solo calidez. En un momento, apoyé la cabeza en su hombro, y él apoyó su mejilla suavemente en mi cabello. Cerré los ojos. En ese momento, no me sentí sola. No me sentí como una mujer, intentando recuperar algo perdido. Simplemente me sentí presente, segura y sorprendentemente viva. Finalmente ambos nos quedamos en silencio, no por cansancio, sino por consuelo. Me levanté lentamente, y él me siguió, acompañándome hasta el pasillo. Justo antes de volver a mi habitación, me tomó la mano de nuevo. «Gracias por dejarme entrar esta noche», dijo. Y sabía que no se refería solo a entrar en casa. Le apreté la mano suavemente, sonreí y volví a mi cama. Esa noche, por primera vez en años, no me dormí con el zumbido de la soledad. Me dormí pensando en cómo su voz se suavizaba al decir mi nombre. A la mañana siguiente, la luz del sol se filtraba suavemente por la ventana de la cocina, calentando la encimera donde había 2 tazas, aún secas de la noche anterior. Me quedé de pie frente a la estufa, esperando a que la tetera silbara, envuelta en un suéter suave y mis pensamientos. La quietud de la mañana se sentía diferente ahora, menos vacía, más expectante. Mark entró con el pelo todavía húmedo por la ducha, con una sencilla camiseta gris y vaqueros. Parecía más joven en la suave luz. O tal vez fue solo su sonrisa cuando nuestras miradas se cruzaron. «Huele a café», dijo, con la voz ronca por el sueño. «Gracias», respondí, vertiendo agua caliente en 2 tazas. «Pero puedo preparar un poco si lo prefieres». Negó con la cabeza y se sentó a la mesa de la cocina. «El té está perfecto». Hubo una pausa, pero no incómoda. Ambos pensábamos en la noche anterior, aunque ninguno dijo nada al principio. El recuerdo de la habitación a la luz de las velas persistía entre nosotros, no mencionado, pero comprendido. Me senté frente a él, acunando mi taza. «¿Dormiste algo?», pregunté en voz baja. Sonrió un poco, pero no me importó estar despierta. A mí tampoco, pero no lo dije tan alto. Pasamos la mañana como si la noche nunca hubiera sucedido, charlando de música, de los pájaros en el patio trasero, de una vieja película que ambos recordábamos con cariño. Pero en el fondo había ternura en la forma en que nos hablábamos. Cada mirada tenía un poco más de significado. Cada palabra parecía tener más peso. Alrededor del mediodía, se ofreció a ayudar a limpiar el patio. Una excusa quizás para quedarme un poco más. Dije que sí. Pasamos 1 hora barriendo hojas, fregando la mesa de cristal y riéndonos de una avispa testaruda que no dejaba en paz a Mark. En un momento, me sorprendí observándolo. La forma en que se movía, la forma en que se detenía para admirar una flor, la forma en que sonreía cuando creía que no lo miraba, y entonces levantó la vista y me sorprendió mirándolo. «Sara», dijo, frotándose las manos en los vaqueros, «necesito preguntarte algo». Me quedé paralizada un poco. El corazón me latía con fuerza. «Sería extraño», continuó, «si te dijera que no quiero irme todavía». Lo miré un momento antes de responder. «No», dije, «no sería nada extraño». Se acercó lentamente, respetuosamente, y me tomó la mano otra vez. «No sé en qué se está convirtiendo esto ni a dónde va», dijo, con voz tranquila. «Pero estando aquí contigo, siento que es algo que quiero entender contigo». No había presión en sus palabras,
solo una serena sinceridad. Asentí y nos quedamos allí un rato, su mano envolviendo la mía, mientras la cálida brisa nos acariciaba. Esa misma tarde nos encontramos sentados en el sofá de la sala, mirando un viejo álbum de fotos que no había tocado en años, fotos de David, de nuestros hijos, de nosotros cuando éramos pequeños. Sentí una oleada de emoción, pero no me dolió. Me sentí humano. Mark me puso una mano en la espalda, no para consolarme ni para arreglar nada, sino simplemente para estar ahí. Me conectó. Lo miré y sonreí con los ojos empañados. Esta casa ha albergado tanto, susurré. Alegría, pérdida, amor. No pensé que hubiera espacio para nada nuevo. Siempre lo hay, respondió, con la voz apenas por encima de un susurro. A veces simplemente necesitamos abrir la puerta de nuevo. Y de alguna manera supe que lo había hecho. Esa noche nos sentamos en el porche mientras el sol comenzaba a ponerse, proyectando largos rayos dorados sobre el césped. El viento había amainado, los pájaros se habían calmado, y la quietud del crepúsculo nos envolvía suavemente. Saqué 2 copas de vino, una tinto y otra blanca. Sonrió cuando le di la suya y chocamos suavemente, sin decir palabra. El silencio era diferente ahora. No se trataba de ausencia. Se trataba de su presencia, su maldad, algo entre nosotros que ya no necesitaba explicación. Solía contemplar atardeceres como este sola, dije en voz baja, mirando más allá de los árboles. A veces hablaba con David, no en voz alta, sino aquí mismo. Me di una palmadita en el pecho. Le conté sobre el día, sobre el jardín, sobre las cosas que desearía que no se hubiera perdido. Mark me miró con esos ojos cálidos y firmes. ¿Aún lo haces a veces? Asentí, pero últimamente, con menos frecuencia. No me presionaba, simplemente me tomaba la mano y la sostenía. No quiero apresurar nada, dijo después de un rato. Y no espero respuestas inmediatas, pero necesito que sepas que me he sentido mejor estos 2 últimos días que en años. Me volví hacia él, buscando en su rostro vacilación, dudas. No encontré ninguna. Tú no me haces sentir más joven, Mark, dije sonriendo levemente. Me haces sentir real. Y no me había dado cuenta de cuánto lo extrañaba. Se inclinó lentamente, dándome la oportunidad de apartarme. No lo hice. Nuestros labios se encontraron suavemente, sin urgencia, sin fuegos artificiales, solo una conexión cálida y honesta que se transformó en algo silenciosamente hermoso. No fue un beso que prometiera eternidad, fue uno que decía, te veo, estoy aquí. Cuando nos separamos, apoyó su frente ligeramente contra la mía y ambos reímos, solo un poco. Esa clase de risa que libera algo viejo y abre la puerta a algo nuevo. Más tarde, mientras las estrellas emergían una a una en el cielo que se oscurecía, volvimos adentro. Le ofrecí la habitación de invitados de nuevo. Aunque algo tácito pasó entre nosotros. No una expectativa, sino una pregunta. Una posibilidad. Se quedó en el pasillo, mirando la puerta de la habitación y luego a mí. ¿Dónde me extrañarías esta noche?, preguntó en voz baja. Me tomé un momento antes de responder, no por incertidumbre, sino por reverencia a lo que significaba. Ven conmigo, dije. Esa noche no nos apresuramos, nos desvestimos, no solo de nuestra ropa, sino de los años de miedo, vacilación y soledad. Hablábamos más, nos abrazábamos más, dormíamos con esa clase B, una cercanía que dice, confío en ti, ya no tengo miedo de que me vean. No había presión para actuar, ni guión que seguir, solo una curiosidad genuina por el cuerpo del otro. Suavizados por años de experiencia y respeto, exploramos con ternura,
redescubriendo el simple placer del tacto, el reconfortante peso de la otra persona a tu lado. Fue una hermosa lección de intimidad que demostró que la conexión se puede encontrar y apreciar a cualquier edad, mucho más allá de las expectativas juveniles. Por la mañana preparó el desayuno, huevos revueltos y tostadas. Lo observé desde la puerta, todavía en bata, y pensé, nunca imaginé que esto sucedería a mi edad. Pero quizás ese sea el punto. El amor no sigue un cronograma. A veces espera, a veces regresa y a veces aparece durante una tormenta. Pide pasar la noche y lo cambia todo. Se fue 2 días después, pero no sin un plan para regresar. No le pusimos ningún nombre a lo que estábamos construyendo. Simplemente prometimos no volver a cerrar la puerta. Y no lo he hecho. Ni a él, ni a mí misma. Ya no. Muchas gracias por ver y compartir la historia de Sara. Si esta historia te conectó y te interesan más historias sobre conexiones inesperadas, amores reavivados y las hermosas complejidades de las relaciones en cada etapa de la vida, considera suscribirte a mi canal. Tu apoyo me ayuda a dar vida a estas historias. Hasta la próxima.